Buenas tardes, licenciada. Me da mucho gusto volver a verla. Esperemos pronto verla en las aulas. El día de hoy le voy a hacer una pequeña entrevista, pero antes voy a presentarla. Ella es la licenciada Sandra Milena Amaya. Es fisioterapeuta especialista en neurorehabilitación, cuenta con certificación internacional en BOVAT, manejo del paciente pediátrico y terapia acuática con el método Halliwick, y docente de tiempo completo en IPET. El día de hoy hablaremos un poco de los pacientes pediátricos que padecen alguna alteración neurológica. Y cuáles son los pros y contras del uso de las cámaras multisensoriales desde su experiencia laboral. La primera pregunta es, ¿qué es lo más difícil de trabajar con un paciente pediátrico que padece una alteración neurológica y que no se adhiere a las técnicas terapéuticas que usted utiliza? Hola, bueno, creo que lo más difícil del manejo del paciente pediátrico es precisamente eso, tener esa capacidad de relación, del rapport, de la empatía hacia el paciente y no solo del paciente, sino también de su familia y de su entorno. Hay que hacer un trabajo en equipo con la familia, hay que hacer un trabajo en equipo con el niño y con sus necesidades. Y creo que tratar de coordinar tanto las necesidades de la familia, del niño y mis necesidades y reorganizarlas a eso que ellos pues nos están como solicitando, pidiendo, porque a eso es que tenemos que apuntarle a lo que ellos quieren dentro de este proceso, es lo más difícil, es la coordinación entre padre, niño y lo que quiere el terapeuta. Ok, la siguiente pregunta es, ¿alguna vez ha incluido en su tratamiento con estos pacientes el uso de terapias multisensoriales, por ejemplo, la cámara multisensorial? Sí, de hecho, la base de las intervenciones fisioterapéuticas en pacientes pediátricos es la organización de los estímulos sensoriales que nos van a permitir una mejor respuesta de movimiento. Las cámaras multisensoriales nos permiten la estimulación de diferentes vías o receptores sensoriales para organizar las respuestas motoras. Sin embargo, creo que lo que debemos tener muy claro dentro de este estímulo es cuál es el estímulo que necesita el paciente y no abordarlo dentro de todos los estímulos posibles que, por ejemplo, la cámara multisensorial nos puede brindar. La luz, el ruido, las temperaturas. Realmente hay que identificar desde un buen proceso evaluativo cuál es ese estímulo que necesita el paciente, cuál es ese que hay que equilibrar. Ahí sí empezar a brindarlos para favorecer la respuesta motora, pero es la base de las intervenciones. Ok, la siguiente pregunta es, ¿le ha funcionado el uso de esta herramienta terapéutica? Sí, no, ¿y por qué? Sí, creo que pensar en movimiento sin pensar en un estímulo sensitivo, pues no sería coherente, no van separados, van el uno del otro. Porque realmente a través de la exploración de los diferentes escenarios que hay en el entorno voy a poder proporcionar estas respuestas motoras, pero quien me permite la exploración de los aspectos del entorno es el estímulo visual, es el estímulo táctil, el mismo estímulo vestibular, el propioceptivo, o sea, son las herramientas que tiene el niño para reconocer su entorno y para poder generar las respuestas motoras. Funcionan y me han funcionado en la medida que logré identificar adecuadamente cuál es el estímulo que necesita el paciente. Cuando o en las primeras etapas que yo inicié a trabajar con niños, como que eso era una de las principales dificultades, el identificar cuál era y la aplicación de estímulos al azar. En ese momento siento que no se logra realmente la respuesta, pero cuando tienes claro, específico, qué es eso que necesitas brindarle al paciente, sí vas a lograr los resultados pues que estás buscando en él. Ok, la siguiente pregunta es, ¿nos podría decir cuál es su opinión sobre los beneficios que usted considera son buenos para el paciente con esta herramienta? La cámara multisensorial nos permite brindar estímulos o modificar las intensidades de los diferentes estímulos que yo le quiero brindar al paciente. En cuanto a si los voy a aplicar de manera simultánea, si lo voy a aplicar de manera individual.
Es un espacio que aparte de permitirme el estímulo, pues tiene estas condiciones de juego, de espacios de ambiente recreativo para el niño, donde se va a salir también como de ese ambiente clínico, médico, terapéutico que genera cierto rechazo hacia el paciente. Entonces, uno de los principales beneficios de esta cámara multisensorial es que genera adherencia en el niño por su espacio, por su ambiente, por la motivación, y ya depende más como del mismo terapeuta qué estímulos son los que van a brindar y pues cuáles son los que realmente te van a generar ese tipo de respuestas. La siguiente es, mencione una ventaja y una desventaja que tendría usar esta herramienta con los pacientes. La ventaja es la disponibilidad de recursos de los diferentes estímulos sensoriales. La desventaja, la cantidad de estímulos sensoriales que se pueden llegar a presentar si yo no los modifico o no logro ajustarlos de manera adecuada. A veces en la misma cámara multisensorial, no solamente el estímulo que está organizado para la intervención terapéutica, mi voz, la voz del papá, la voz de la mamá, la voz del otro terapeuta, del otro niño, entonces ya lo que se va a volver es una ¿qué? Es un espacio multisensorial, pero sin objetivo. Entonces, sí hay que empezar como a buscar y organizar estos espacios multisensoriales, pero específicos para el niño, sin como sobresaturarlo de esas respuestas. Entonces, esa sería como la desventaja. Y por último, ¿qué opina usted sobre diseñar o crear una casa de campaña multisensorial, obviamente con un manual bien estructurada, para que esté en el hogar de los niños? La facilidad para que exista una facilidad con los padres, sin perder obviamente la funcionalidad y el objetivo de la fisioterapia. O sea, no porque tengas esa casa en tu hogar, ya no quiere decir que no vaya a hacer rehabilitación. ¿Qué considera sobre eso o qué opina? Pues de hecho es muy importante que nosotros logremos como llevar o hacer esa transición de las intervenciones terapéuticas al hogar, porque el hogar es el espacio realmente, o el entorno es el espacio donde el niño va a desarrollar todas sus habilidades, y hacia eso es que lo que nosotros queremos lograr. Lograr una buena integración sensorial en una cámara multisensorial o en un espacio clínico no tiene sentido si no logramos hacer esa transición hacia las cosas que el niño va a hacer en su hogar, en la escuela, pues en su entorno. Nuestro ambiente clínico es transitorio para ellos. Creo que lo que habría que tener como muy en cuenta a la hora de permitirles a los padres de familia la aplicación de este tipo de estímulos es ese conocimiento que tenemos nosotros de qué es lo que le beneficia al niño y qué es lo que al contrario a retroceder. Creo que dentro de mi experiencia he visto que cuando los padres de familia tienen un poco esa libertad de hacer ciertas cosas en casa, creemos que más es mejor y más no es mejor, sino todo debe estar muy bien dosificado. Entonces, dentro de este manual que tú me mencionas, considero que es muy importante que tenga como la especificidad para las características de este paciente, es decir, que no sea una generalidad. Vamos a hacer esta cámara o esta casa de estímulo sensorial y todas van a ser iguales, no, sino que tenga como cierto entrenamiento de los padres de familia, cómo utilizarlo, el tipo de estímulo que se le va a presentar al niño, porque si no, al contrario, todos esos avances que ustedes tienen en terapia se pueden perder por esa sobrecarga de estímulos. Entonces, deben ser elementos muy específicos para las condiciones del paciente, requiere de un entrenamiento importante por parte de los padres de familia, pero que también quede muy claro que ustedes van a entrenar al padre de familia, pero él no toma las decisiones sobre el tipo de elementos que se van a utilizar, porque quienes somos los profesionales decidimos desde todo este aspecto de razonamiento clínico, pues somos nosotros y los vamos guiando, como para que no se vaya perdiendo este equilibrio del trabajo que se está haciendo. Pero es importantísimo traspasar este trabajo terapéutico a casa. Sí, incluso si no hay como una buena estructura, o sea, los padres lo pueden ver como, pues ahí está, ¿no? Vete a jugar y ya ni siquiera se vea como el objetivo, ¿no? Bueno, entonces, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo y por su conocimiento sobre este tema. Para nosotros es muy importante y decidimos hacérselo a usted porque usted es una máster en este tema.
Entonces, esta entrevista va a ser lo más discreta posible, o sea, no va a estar divulgada ni nada. Esperamos verla pronto pues, en las aulas. Y pues muchas gracias. Cuídese mucho Muchas y que gracias, esté muy Lick, por bien. su apoyo. Que tenga Bueno, buena tarde. verla saber, espero que les vaya muy bien, que les quede su cámara multisensorial perfecta sin perder ese horizonte que ya tienen muy claro este diagnóstico y de este razonamiento clínico. Sí, Lick, muchas gracias. Bueno.